nosotros hemos visto que los traductores freelance tienen muchos problemas con respecto a los negocios digitales. Yo soy consultora de negocios digitales y también tuve ese problema en algún momento, también me encontré en situaciones en las que no sabía cómo seguir adelante con mi negocio, en la que creía que hacía todo bien y sin embargo los clientes no llegaban, situaciones en las que se siguen viendo, y como hay cada vez más trabajo freelance actualmente, eso se ve cada vez más. Entonces hay muchos traductores que no tienen los ingresos que les gustaría tener, no tienen el progreso de la carrera que les gustaría tener y no entienden por qué, si hacen todo bien, si entregan trabajos de calidad, por qué no llegan a donde deberían llegar. Y el problema básicamente está ahí, en que los traductores siguen buscando clientes como si buscaran empleo. Mandan sus currículums a las agencias de traducciones como si alguien lo fue con la intención de una contratación. Y la realidad es que las empresas cada vez menos contratan traductores en forma permanente, en planta permanente, y además hay muchos traductores que ya de por sí quieren trabajar de forma freelance. Porque eso les da libertad de tiempo, eso les da libertad de poder trabajar desde cualquier lugar, o sea, de libertad de espacio y un montón de otros beneficios que el trabajo en relación de dependencia no lo tendría. Pero el problema está ahí, en que cuando uno es freelance y no tenés un jefe permanente, tenés que entender que tu negocio, tu carrera es un negocio en sí mismo. Y ahí es donde teclean la mayoría, en no entender que, aunque no les guste quizás esa parte, tienen que aprender a organizarse económicamente, a tener proyecciones para los meses venideros. El trabajo de los traductores no es lineal, el ingreso, me refiero, no es lineal. Hay meses que, y esto nos pasa a todos, y pasa en las agencias también, hay meses que son muy buenas y de una facturación muy alta, hay meses que decae. Entonces, uno tiene que estar preparado para esos meses, para esos momentos en los que no hay tanto volumen de trabajo. Hay que aprender a vender, porque en realidad cuando uno contacta con un cliente, lo que está haciendo es vender su servicio. Sea el cliente que sea un cliente directo, una empresa o una agencia de traducciones, no es más que una venta de servicio. Entonces, si no tenemos herramientas suficientes para hacer ventas, si no estamos preparados mentalmente para escuchar varios nos y poder interpretarlos, porque eso es una parte fundamental de esto, es poder tener información, obtener información para poder interpretarla e ir mejorando. Si uno no, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, si nosotros no medimos y no sabemos a cuántos clientes contactamos, cuántos nos dijeron que no, por qué nos dijeron que no, o si nos hicieron el vacío y no nos contestaron, o todo eso tiene que estar registrado en alguna parte y en algún momento del día, de la semana o cuando ustedes lo organicen, pero en algún momento eso se tiene que evaluar. Hay que decir, bueno, a ver, hoy me voy a dedicar a evaluar qué pasó con estos clientes que contacté y que no me contestaron o que no se cerró la propuesta. Y ver qué posibilidades hay, si se puede seguir contactando, si se puede hacer un follow-up, pero lo que no medimos y no somos conscientes, no lo podemos mejorar. E ir al tuntún así, bueno, tiro currículum acá, tiro currículum allá, veo si me contactan, veo quién me llamó, hace que el negocio sea demasiado inestable. Y cuando es demasiado inestable, muchas veces no nos sirve para mantenernos. Simplemente tenés que tener otro trabajo y termina tu carrera pasando a ser un hobby prácticamente, o pasás necesidades. Es decir, hay muchos traductores, ahora les voy a pasar en la presentación una investigación con los porcentajes de los traductores y es alarmante. Los porcentajes de los traductores que viven 100% de la traducción y los porcentajes de los traductores que solo sobreviven, o sea, que tienen lo mínimo indispensable y a veces no tan mínimo indispensable, y aquellos traductores que directamente tienen un trabajo principal que no es la traducción y la traducción lo tienen como trabajo extra. Eso es bastante triste, es decir, si vos pasás tantos años preparándote, estudiando y juntando todas esas herramientas, si es lo que vos quisiste, es la carrera que vos elegiste, es lo que vos querés hacer, y
que quede como una actividad extra, casi como un hobby, pero pago, no está bueno. Lo bueno de esto es que eso se puede modificar. El problema que tenemos casi todos, no voy a generalizar, pero muchos de nosotros, y yo me incluyo, porque a mí me costó muchos años entender todo esto, es que cuando estudiamos nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a vivir de nuestro trabajo. Y esto no solo pasa en la traducción, pasa en muchas otras carreras. Muchos chicos se reciben y creen que, ay, ahora tengo el título, entonces me van a llover los clientes. Y no es así, me van a llover los trabajos, todas las empresas me van a querer contratar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no te contratan y te das cuenta que no estás consiguiendo trabajo, ¿qué piensa uno? Necesito un posgrado, necesito aprender más, necesito... Y en realidad no es por ahí. No digo que los posgrados estén mal, no digo que especializarse esté mal, por supuesto que está bien, pero el problema de que no consigan esos clientes o que no consigan tener la cantidad de trabajo que esperaban tener pasa por otro lado. Entonces, esa gente que piensa de esa manera y en la cual estaba yo también hace unos años, lo que logra es estudiar, 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 acumular conocimientos que después están ahí, pero ni siquiera es que los podés desarrollar demasiado porque no tenés suficientes clientes para eso. Y por otro lado, bueno, una frustración muy grande, claro, porque es mucho tiempo invertido, es mucho esfuerzo y son muchos sueños puestos en algo que no estamos logrando hacer. Hoy se nos suma el tema de la inteligencia artificial que tiene a todos muy preocupados. Yo lo único que les digo con respecto a eso es que la inteligencia artificial es un cambio más dentro de la industria. Yo hace 20 años que trabajo en la industria de la traducción, tanto como traductora, como subtituladora, como project manager en su momento, ahora con una empresa. Y nosotros hemos pasado por muchos cambios. Esto no es solo ahora. Y si algunas de ustedes se están por recibir o recién se reciben, son chicas jóvenes que no han pasado, digamos, por los otros cambios de la traducción, quédense tranquilas que esto ha pasado ya. Cuando se crearon las herramientas de traducción asistida, como Trados y todas esas, hubo una crisis. Cuando surgió la Machine Translation hubo una crisis. Lo que tiene de distinto la inteligencia artificial es la velocidad en la que evoluciona. La Machine Translation era muy, muy mala, durante mucho tiempo fue muy mala. Entonces, si bien hubo un cimbronazo en la industria y hubo mucha gente que quiso empezar a usarla, no dio buenos resultados, entonces las empresas terminaban volviendo a los traductores humanos, sin, digamos, la posedición. Entonces, eso es como que tardó mucho tiempo, recién hace poco que se está pudiendo usar de una manera un poco más lógica la posedición. Pero la inteligencia artificial viene arrasando y mejorando mucho, muy rápido. ¿Esto quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo? Yo opino que claramente no. Eh, yo lo que sí creo, y lo creo muy, muy fuerte, es que para que esto no ocurra, todos tenemos que aprender a tener un negocio sólido, fuerte me refiero, no rígido, sino fuerte, con bases fuertes, pero flexible a la vez. Es decir, yo tengo una estructura, yo sé a dónde camino, yo sé en qué momento de mi negocio estoy y sé hacia dónde quiero ir, pero a la vez soy flexible lo suficiente como para entender que el mercado constantemente cambia. Hoy es la inteligencia artificial, mañana quizás sea, no sé, algún cambio en los idiomas, bueno, hubo un cambio hace unos años con respecto a muchas empresas que empezaron a usar el lenguaje inclusivo, hubo que aprender a usar el lenguaje inclusivo, hoy se usan mucho, mucho, mucho en medicina y en legales, sobre todo el plain language que hemos tenido que aprender, siempre hay cosas nuevas. Y lo importante es siempre ser flexible lo suficiente y para adaptarse al mercado, adaptar las tarifas, adaptar las ofertas, aprender herramientas nuevas y no ponerse en la vereda de enfrente de lo que es inevitable. La inteligencia artificial es inevitable.
Y yo en reuniones con otros traductores he visto muchos que están muy, muy en la vereda de enfrente. Y no decimos solamente de usarlo para traducir. La inteligencia artificial sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, todos los que trabajan freelance, que no tienen equipo y que, como les expliqué, son un negocio en sí mismo, tienen una ventaja enorme con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede ayudarlos a organizar su negocio de una manera muy rápida, muy fácil. Y hoy en día, actualmente, con la inteligencia artificial, si la sabes usar bien y si te amigas con ella, ser solopreneur, que son todos los que trabajan solos, pero que son un emprendimiento en sí mismo, o sea, todos los freelancers, por ejemplo, es mucho más fácil porque tenés ayuda. Pero nosotros trabajamos mucho con agentes GPT que están entrenados con nuestras metodologías y que ayudan a los traductores a hacer determinadas funciones. Por ejemplo, hacer una propuesta de ventas, escribir mails con determinada estructura para mandarle a los clientes como venta, sugerir tipos de servicio para hacer diversificación de servicio. Hay una inmensidad de cosas que pueden hacer, que puede hacer la inteligencia artificial, que no necesariamente está reemplazando tu trabajo, ni tenés que usarla para traducir si no te gusta cómo funciona. Pero lo que sí es real es que uno tiene que amigarse con ella, aprender todo lo que hay en el mercado, y adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo que cuando salieron las herramientas de traducción asistida, que hoy no hay casi traductores que no las usen, porque realmente funcionan muy bien, porque aceleran mucho el proceso. Antes había que traducir y agarrar un diccionario. Yo me acuerdo que tenía un diccionario médico enorme que lo ponía al lado mío. Eran procesos mucho más lentos, mucho más lentos. Y las herramientas, las Cactus, también te ayudan a tener coherencia en el vocabulario. Todas esas cosas que parecían un horror en su momento y que nos iban a reemplazar porque cómo íbamos a tener una herramienta que hiciera todo eso cuando... Y sin embargo, ahí están. Y las estamos usando cada vez más, ya casi no hay traductores que no las usen y funcionan súper bien. Así que en eso yo estaría un poco más tranquila. Hablo de este tema porque he recibido varias preguntas sobre eso en las redes sociales. Lo que sí es importante, y se los súper aconsejo, es que no se pongan en la vereda enfrente y se amiguen con la tecnología, porque los que no usen inteligencia artificial van a terminar quedando atrás de los que sí la usan y hacen procesos mucho más rápidos. Y con esto hablamos del negocio en general. Si yo no la uso para traducir, pero sí tengo inteligencia artificial que me ayuda a organizar mis finanzas, a hacer posts para mis redes sociales, a contactar clientes de una mejor manera, porque quizás está programado o tiene un prompt tan bueno que ingresa cosas de copyright que yo desconozco. Entonces, todo eso va a hacer que tu negocio vaya creciendo y que sea más veloz que el de alguien que sigue en el sistema habitual sin contar con todas estas herramientas. Bueno, esto es lo que estábamos hablando un poco recién, del tema de la evolución de la industria, de la adaptación a la inteligencia artificial, eso es súper importante. Y acá es una pregunta fundamental, digamos, ¿por qué estás acá? Y esto se refiere a las cuestiones que ya hablé un poco al principio, de los problemas en común que tenemos muchos traductores o que tuvimos como yo en mi época, el querer libertad profesional, no poder vivir de la traducción y que sea un trabajo extra, cuando en realidad vos querés vivir de lo que hiciste, de lo que estudiaste y de una manera freelance que te da libertad en un montón de aspectos. Querer estabilidad financiera. Ay, Sole, quiero conseguir alcanzar clientes que me paguen bien y dejar de depender de plataformas o de sentirme inestable porque un mes tengo, otro mes no gano nada. Y poder tomarse un descanso sin que eso devenga en que no tengas dinero, porque eso también es una cuestión. Cuando uno elige la vida freelance, salvo que estés en pareja con una persona que tiene un sueldo permanente, el problema en el que te encontrás es que no puedes enfermarte, no puedes tomarte vacaciones, no puedes tomarte los feriados, porque el día que no trabajaste es un día que no ganaste. Y eso tiene que cambiar. Y eso cambia cuando vos estructurás tu negocio.
Y esto no quiere decir que tengas a otras personas trabajando para vos, pero sí tenés que tener previsión y armarte de herramientas para que puedas tomarte vacaciones, para que puedas enfermarte un día y no trabajar. ¿En qué etapa estás actualmente como traductor? Bueno, hay muchos que están por formarse, otros que tienen trabajo, pero poca estabilidad, otros que quieren escalar, pero mayormente esos son, fíjense, los problemas más puntuales. Bueno, esta era si tenés un negocio, si crees que tenés un negocio como traductor, la mayoría no está seguro, o sea que ahí entiendo que lo que yo vine pasando le pasa a mucha gente. No estructuran un negocio, no saben que tienen un negocio. Y este es el desafío mayor que tienen. Fíjense que acá estábamos hablando de la mentalidad y mira cómo aparece acá la mentalidad. Bueno, mayormente el mayor desafío es conseguir clientes. El segundo, digamos, sería escalar los ingresos. Y después fíjense cómo, bueno, hay otras opciones más pequeñas, pero fíjense cómo acá aparece la mentalidad. La falta de experiencia en cuanto a problemas que pudieran surgir, eso es falta de seguridad, sentir seguridad y confianza para empezar, empezarlo y crearlo. Crearlo por ahí tiene más que ver con la estructura en sí, pero todo lo demás es mentalidad. Y les cuento que todas estas opciones que aparecen acá están todas entrelazadas. Todas tienen que ver con todas. Para conseguir clientes, yo necesito tener la mentalidad adecuada. Necesito tener la estructura adecuada en mi negocio para entender qué necesita el cliente, qué tipo de cliente es el ideal para mi negocio y es el al que yo quiero aspirar, eh, cuáles son los beneficios que yo le voy a dar a ese cliente y saber vender. Entender cuál es la comunicación ideal con ese cliente y venderle mis servicios. Venderle que yo soy su mejor opción. Venderle que lo que, lo que yo voy a lograr no lo va a lograr con otra persona. ¿Sí? Entonces, todas estas opciones, en realidad, aunque mayormente el problema que tienen es que no consiguen clientes o que quisieran conseguir más clientes, tienen que ver, están todas entrelazadas. Por eso es tan importante trabajar en un negocio estructurado. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, de la soledad del traductor freelance, que por eso nosotros estamos armando una comunidad donde ustedes van a poder hacer network, todos los que participen del bootcamp van a poder hacer networking con otros profesionales que están en situaciones similares, con los que pueden incluso asociarse para hacer trabajos, para ofrecer servicios en conjunto, digamos, y además van a tener otras opciones como, por ejemplo, un lugar donde van a poder hacer coworking virtual. ¿Qué es el coworking virtual? Es esto, por ejemplo. Puedo tener la cámara prendida o no, puedo tener el micrófono prendido o no, pero estoy en un lugar con otras personas que están trabajando a la par mía en sus proyectos. Si me surge una duda, puedo preguntar en un chat, a ver, consultar si alguien sabe o si alguien me da una mano. Y no te sentís tan solo. Están escuchando una música que la podés poner o la podés quitar, pero si vos la dejás activa, es la misma música que están escuchando todos los demás. Y esto es importante porque nosotros tenemos, los que trabajamos de forma freelance, tenemos mucha libertad, pero también tenemos muchos horarios extraños. Para tener esa libertad de tiempo, muchas veces trabajamos de noche, trabajamos a la madrugada o nos levantamos a la madrugada. Yo muchísimas veces me levanté a las 4 de la mañana para empezar a trabajar y poder terminar a un horario lógico para después llevar a mis hijos al colegio o ir a reunión del colegio o lo que sea. Muy poca gente entiende ese sistema de trabajo. Si no están en lo mismo, esta generación es un poco más apta, digamos, para comprenderlo porque hay muchos más trabajos de manera freelance. Pero cuando yo empecé, éramos poquísimos los que hacíamos este tipo de trabajo. Y a mí me llegaron a cuestionar si era cierto que yo trabajaba. O sea, una persona vino un día y me dijo, ¿es verdad que vos trabajás o te lo inventaste? Porque, claro, me veía en las reuniones de padres, me veía en determinadas ocasiones en las que la gente normal estaba trabajando y yo podía ir a ver a mi hijo en el acto del colegio, y bueno, me plantearon a ver si era cierto que yo trabajaba o no.
Entonces, pasan estas cosas y uno a veces se siente muy solo. Y también está el hecho de los momentos de baja de clientes, los momentos en los que uno tiene menos trabajo, los momentos son angustiantes, y no todo el mundo está capacitado para entender, no es que no está capacitado, sino que tiene otra realidad. Para entender ese tipo de cosas que uno pasa, ¿no? Entonces, lo que está bueno también, no solo de la comunidad en sí, sino que puedan juntarse para trabajar, aunque estén trabajando en cosas distintas, aunque no se hablen, no importa, hay otras personas ahí. Y si vos no tenés la posibilidad de ir a un centro de coworking, a una oficina, porque te pintó estar con gente, tenés esta posibilidad. Quiero que tengan esa posibilidad, que entren a la sala y que puedan encontrar a otras personas que por ahí están re locas trabajando a las 3 de la mañana también. Y que puedas no sentirte solo, no sentirte un infeliz porque estás trabajando a esa hora. Y está bueno. Bueno, esto habla de la comunidad, de lo que estaba hablando recién, y del apoyo mutuo, del tema de poder consultar, poder, ¿no? Decir, quizás tengo justo una duda, y si bien hay foros para eso, hacerlo en vivo y en directo con personas que están trabajando en este mismo momento y que te van a contestar ya, es distinto. ¿No? Estas son las señales de alerta, es un checklist, los trabajos que no tienen una estructura. ¿No? Entonces, por ejemplo, cobramos tarifas muy bajas, el miedo a perder los clientes, la dificultad de conseguir nuevos clientes, sentir que molesta cuando uno contacta prospectos, o sea, no sabe vender, no tener un diferencial, no tener previsibilidad en las ventas, no saber qué va a venir. Cuando uno tiene una estructura, uno puede prever qué va a venir, cuánto tengo que poner, si hay que poner más publicidad o menos publicidad, si hay que, o sea, hay una organización que se puede hacer y aunque seas uno solito, aunque seas que creas, no, yo soy un profesional, no necesito ser un negocio, sí necesitas, para tener estabilidad necesitas. No te digo conocer de superfinanzas, ¿no? Son cosas básicas, pero que te lleven a tener una estructura que te mantenga estable y que por lo menos tengas esa tranquilidad de decir, bueno, yo tengo un negocio que lo mantengo estable, tendrá picos para arriba, pero se mantiene. Y que cuando vengan este tipo de situaciones, como fue el COVID en su momento, que a mucha gente le detonó los negocios, no a los traductores en sí, pero bueno, en la traducción también mermó mucho el trabajo. Los que se dedicaban a la parte médica tenían más trabajo, pero en muchos otros empresariales, digamos, no había tanto. Bueno, todas esas cosas uno tiene que saber cómo tener espalda para llevar adelante algo que está pasando y que no es lo habitual. Bueno, creer que vivir exhausta es normal, no es normal, no es normal aceptar 50 millones de traducciones porque necesitas juntar dinero y estar trabajando. Yo he llegado a trabajar 14, 15 horas sin parar, son una locura. Y eso no está bien y no es normal. Bueno, eso, que tener la agenda llena sea una marca de éxito, eso no te hace exitoso, eso te hace esclavo de tu propio negocio. Y no puedes ser esclavo de tu propio negocio. Necesito siempre otro título, otro posgrado, otro curso, siempre me falta algo. Era lo que yo decía al principio, ¿no? Que no llegan los clientes, pero entonces yo hago otro posgrado, entonces yo hago, y por ahí no es por ahí. No necesitas quizás más técnica. Mantener tu negocio ciega sin tener mediciones, sin tener estructura, porque total soy un profesional y no tengo una empresa, que era lo que decía yo recién. Estas son señales de alarma. Si vos te reconociste en por lo menos 3, estás en un problema. Y tenés que hacer una evaluación de cómo estás llevando a cabo tu negocio y qué cosas habría que cambiar. O qué cosas tendrías que empezar a mirar un poco más, ¿no? Tu carrera no es un hobby, hay que reconocer que somos un negocio, lo que vine diciendo toda la noche. No, esto no puede ser un hobby, es una carrera, se esforzaron. El título tiene un nombre, tiene tu nombre y eso tiene mucho valor. No podemos dejarlo como, bueno, ya está, dediqué varios años de mi vida a estudiar, pero salvo que sea tu decisión, digamos, ¿no? Pero si no es tu decisión, que quisiste dejar tu carrera de lado, hay que estructurar y hay que sacar ese negocio adelante para que puedas vivir de lo que querés vivir. Y entonces en vez de ser el esclavo de tu negocio, como hablábamos recién, ser el CEO de tu negocio.
con estrategia, con planificación, con presencia digital. Hay una diferencia entre sobrevivir y prosperar, que lo hablábamos hace un rato. Hay gente que tiene el trabajo como hobby, que directamente tiene que tener otro trabajo, y están aquellos que sobreviven, ¿no? Que van tecleando y que llegan por ahí a fin de mes, pero raspando, o que a veces sí, a veces no. Y esto tiene que ver con la planificación. Si tu negocio no crece un mínimo de un 1%, es porque está empezando a decrecer. Es decir, ya estás en problemas. Siempre tenemos que estar, aunque sea un 1% arriba, no tener 50 millones de clientes más, ni estar, pero un poquito más arriba. Entonces, lo que decíamos recién, trabajar 10 horas, estar traduciendo 10 horas, 15 horas, no te deja tiempo para ocuparte del porcentaje que tenés que ocuparte de tu negocio. No sirve estar todo el día traduciendo, porque si no, nunca te estás ocupando de crecer, nunca te estás ocupando de conseguir nuevos clientes. ¿Cómo los vas a conseguir? Si aceptas lo que hay y estás todo el tiempo, aunque sean trabajos que no querés, aunque sean cosas que eh, te hacen mal, gente que te trata mal, o sea, hay que ser selectivo y entender que hay una parte del día de uno en la que uno tiene que vivir, claramente. Pero además hay una parte en la que uno tiene que dedicarle a su negocio, a contactar nuevos clientes, a hacer alianzas con otros profesionales, a generar. Porque generar no es solo traducir, traducir, traducir. Generar pasa también por estar al día con tu negocio y al día con la comunicación con los clientes, porque el día de mañana te falla el cliente que tenés, ¿y qué haces? Si tenés uno, por ejemplo, que te llena de trabajo, buenísimo, me llena de trabajo. Ahora, si es el único que tengo, el día que no me manda más trabajo, ¿qué hago? Porque recién ahí vas a tener tiempo para ocuparte de buscar más clientes y de hacer. Y ahí ya es tarde, porque ahí ya no tenés más trabajo. Estás un poco tarde. Entonces, hay que tener una planificación para esas cosas. Esta es la paradoja del traductor excelente, ¿no? Que entrega cosas de muy buena calidad y es por encima de la media. ¿Quién se considera por encima de la media en lo que entrega? Ahora, si vos entregas trabajo por encima de la media porque sos excelente, ¿por qué tus ingresos no están encima de la media? Ahí hay algo que está fallando. Bueno, este es el estudio que yo les contaba hace un rato. Hay un 25% de traductores que vive cómodamente de la traducción. Hay un 40% que sobrevive, es decir, está ahí al límite y a veces un poquito para arriba, a veces un poquito para abajo, pero está muy al límite. Y hay un 35% que directamente tiene que tener otro trabajo y se mantiene de otro trabajo. Son los que tienen su carrera de hobby. Y no porque quieran, no por voluntad propia. Bueno, nosotros armamos una metodología para tener negocios que sean sostenibles en el tiempo y que sean estables y escalables. El tema de que sean sostenibles en el tiempo es muy importante porque cuando armamos un negocio, el negocio somos nosotros, en definitiva. Por eso yo acá en el medio tengo una personita. El negocio somos nosotros, y más cuando somos freelancers y no tenemos equipo. Entonces, tiene que estar basado para que sea sostenible en el tiempo y yo no lo quiera abandonar o cambiar por otra cosa o me recontrapudra de todo, tiene que estar basado en mi bienestar, en el tipo de vida que yo quiero tener y me tiene que favorecer para el tipo de vida que yo quiero tener. Por ejemplo, si quiero libertad para viajar por el mundo y poder trabajar desde cualquier lado, bueno, la vida freelance es una opción, pero digamos, primero tengo que tener en claro qué tipo de vida quiero tener. Y que me genere bienestar y esté acorde a mis valores fundamentales. Nosotros tenemos muchos valores en la vida y van cambiando según vamos pasando por distintas etapas de la vida. Pero hay 4 o 5 valores fundamentales que siempre nos acompañan y que son innegociables. Y tu negocio y la forma en la que vos lo trabajás tiene que estar alineado a tus 4 o 5 valores fundamentales. Porque si hay algún valor que se contrapone. Es decir, por ejemplo, en un momento yo trabajaba tanto, 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 que a mí me empezó a hacer ruido todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque uno de mis valores fundamentales era mi familia. Era estar con mi familia, era pasar tiempo con mi familia. Y
Lo que menos hacía yo era pasar tiempo con mi familia. Estaba ahí, pero era un ente. Era un ente sentado en un escritorio todo el día, toda la noche. Me levantaba a cualquier hora. A cualquier hora me refiero a las 4 de la mañana. O sea, por ahí dormía 3 horitas como para descansar y seguía. En esa época hacía mucho subtitulado. Siempre me encantó, me fascina el subtitulado y la traducción audiovisual, pero la verdad es que estaba esclavizada, totalmente esclavizada, y eso me lo había hecho yo misma. Entonces, cuando algún valor no corresponde, se tiende a querer dejar. Yo en un momento dije, la traducción no es para mí. Yo quiero abandonar todo, esto no es para mí. Estaba tan estresada y tan cansada de la vida que yo misma me había creado que yo ya no quería saber más nada con nada. O sea, quería ir a un templo budista y quedarme ahí. O sea, nada, no sé, necesitaba un poco de tranquilidad y paz. Lo que pasa es que después me fui dando cuenta de cómo venía la mano, de que el tema era que mi negocio era insostenible, pero insostenible ¿por qué? Porque en varios aspectos no estaban alineados con mis valores fundamentales. Entonces nosotros creamos este sistema, basado en tu bienestar, y que tenga 3 pilares fundamentales, que son el desarrollo personal, el desarrollo profesional y la mejora continua. El desarrollo personal claramente es la mentalidad. Son 3 pilares que sostienen un negocio y uno es la mentalidad. Hoy por hoy, en los grandes masterminds de negocios y demás, de lo que más se habla es de mentalidad, porque la mentalidad te lleva a donde quieras. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo el tema de la mentalidad y es el primer pilar. O sea, primero te preparamos la mentalidad, primero te ponemos fuerte, trabajamos la autoestima, trabajamos el manejo de los miedos, trabajamos el síndrome del impostor, te damos herramientas, porque estas cosas van a estar, no es que nunca más vas a tener miedo, no es que nunca más vas a tener síndrome del impostor, no es que no te va a dar miedo algún día salir de tu zona de confort. Lo que tenés es que tener herramientas suficientes para poder manejar esto. No es que la gente que tiene ansiedad no es que nunca más va a tener ansiedad, ¿no? Pero si tiene las herramientas correctas para detectarlo y para manejarlo, puede ser mucho más productivo y salir mucho mejor adelante. Entonces nosotros preparamos el tema de fortalecer la mentalidad para que entiendan que pueden hacer lo que quieran hacer, que son capaces, que no son impostores, trabajar el tema de la decisión, de tomar decisiones con compromiso, y la comunicación, que la comunicación es la base de todo, de las ventas, de las relaciones humanas, de las relaciones con colegas. Entonces, trabajamos y la comunicación interna, cómo me hablo yo a mí mismo, qué me digo, porque toda la conversación interna de falta de merecimiento, de descalificante, decir que nunca puedo hacer las cosas que quiero hacer, que todo eso va debilitando el negocio y te va dejando menos capaz para enfrentar las ventas, menos capaz para reunirte con un cliente, menos capaz para aceptar trabajo. Quizás vos mismo te decís, no, me ofrecieron este trabajo, el cliente me pidió este trabajo, pero no, yo no puedo, o no. Entonces, todo eso, ese es un pilar fundamental del negocio. Después tenemos el profesional. El desarrollo profesional es donde está toda la estructura que yo les hablo, ¿no? Hay todo un paso a paso, y la estructura va desde entender mi visión, mi misión, o sea, para qué hago lo que hago, o por qué hago lo que hago, por qué lo elegí, qué es lo que busco, dónde quiero verme de aquí a unos años, esa es la visión que tengo de mí profesionalmente y del negocio que voy a llevar adelante. Hacer una marca personal fuerte, todo traductor freelance tiene que tener una marca personal, porque son personas que están, que sostienen su propio negocio. Entonces tienen que tener una marca personal fuerte, un diferencial, trabajamos el diferencial, el posicionamiento de marca, y después tratamos el tema del negocio en sí, definir el cliente ideal, a quiénes te vas a dirigir, a dónde los vas a encontrar, trabajamos la parte de finanzas para poder tener previsión y que no se te vaya la plata en 500 herramientas que por ahí no usás, o aprender a cómo tener reservas para los momentos de mayor escasez, trabajamos las ventas y la diversificación. Planes de diversificación todo traductor debería tener, porque eso es lo que va a hacer que tu negocio sea escalable. ¿Y qué es la diversificación? La diversificación es
Trabajar con más de un nicho puede ser una opción, u otra opción es ofrecer una serie de servicios diferentes, que pueden ser lo típico: traducción, revisión, formatación, los que conozcan de formatación o se hayan capacitado para eso, pero también hay otras opciones, como escribir un ebook, hacer formaciones de idiomas para empresas, formaciones para otros profesionales. Si vos tenés un área muy específica y un conocimiento muy específico, puedes hacer formaciones para otros colegas. Se puede hacer consultoría para recién recibidos, consultoría para empresas que quieran internacionalizarse. Hay infinidad de cosas. Y para eso tenemos también un GPT que nos ayuda a crear e idear nuevas formas de diversificar. Pero en la diversificación es donde van a encontrar también una posibilidad de crecimiento y de estabilidad, de conseguir ingresos para los momentos en los que quizás no estén entrando tantos trabajos. ¿Sí? Y después tenemos la mejora continua. Y la mejora continua tiene que ver con la evaluación constante que hacemos de todo esto que creamos, es decir, tanto de mi desarrollo personal como de mi desarrollo profesional, y qué es lo que debería cambiar, o en qué debería trabajar más, o qué herramienta, tanto técnica como de habilidades blandas, necesito o me está faltando o tendría que ponerle un poco más. Todo lo que no se evalúa, yo lo dije antes, no se puede mejorar. Entonces, la mejora continua tiene que ver con eso, con hacer una evaluación cada X cantidad de tiempo. No, sugiero que no sea anual, porque es mucho tiempo. Sugiero que tengan evaluaciones más en el año, 3 por lo menos, pero en las que evalúas tu sistema y decís: ¿está todo funcionando como corresponde? ¿Tengo cosas que podría delegar? ¿Puedo ser más productivo en algo? Hay todo un proceso, digamos, para hacer una buena evaluación de tu negocio y que eso sea muy rendidor. Y nosotros trabajamos mucho en eso. Ahí es donde vas a ajustar las estrategias también. Las estrategias de ventas, las estrategias de marketing. No solo se trata de la estructura, digamos, de la base del negocio en sí, sino que además de todo lo que tiene que ver con las ventas. ¿En qué nicho me voy a meter ahora? ¿Quiénes tengo que contactar? ¿Cuántas personas estuve contactando? ¿Cuánto resultado me dio? Entonces tengo que contactar más gente o menos gente, o si puedo delegar cosas, si llegó el momento de tener un asistente, alguien que me ayude o no. Son todos planteos que uno se tiene que hacer y evaluaciones que uno hace del negocio para que se mantenga siempre estable, ¿sí? Y a partir de ahí puede ser escalable. Un negocio inestable no es escalable. Lo otro que está dentro de la mejora continua es la innovación, estar constantemente actualizado con todo lo que hay nuevo en el mercado. Y tratar de innovar siempre en algo. No te digo todo, pero siempre tratar de estar en conocimiento de las últimas herramientas, en conocimiento de los últimos procesos, en conocimiento de lo que está pidiendo el mercado o tu nicho, ¿no? De lo que se está necesitando, de lo que... Y esto está hecho en círculo a propósito, porque de la mejora continua después vamos mejorando el desarrollo personal, el desarrollo profesional, después volvemos a evaluar y volvemos a mejorar, y así mantenemos nuestro negocio funcionando. Y siempre, siempre planteándonos la cuestión de si está acorde a nuestros valores fundamentales, si está acorde a la vida que quiero llevar. Todo eso se va modificando también con el paso del tiempo, vamos queriendo otras cosas, pero con este sistema nosotros podemos adaptar nuestro negocio siempre a la situación en la que estamos y a la situación en la que queremos estar. Por eso también se hacen tantas evaluaciones y por eso podemos ir cambiando el rumbo siempre, pero siempre manteniendo la estabilidad del negocio. Para terminar, que ya estamos terminando, quería hablar fortalecer el tema de los cambios en la industria, de que no se preocupen tanto, de que es importante que tengan una estructura, que puedan tener previsibilidad y que sean flexibles, no se pongan en la vereda enfrente de lo que es inevitable, porque eso es caer, no hay otra forma.
Ponerme en la vereda de enfrente de algo que no puedo cambiar, y esto también tiene que ver con mentalidad, es estar todo el tiempo en frustración constante, porque no hay forma de cambiar lo que no depende de mí. Y la IA no depende de nosotros. Entonces, podés usarla, podés no usarla, pero no ponerte en la vereda de enfrente. Y yo aconsejaría a que la usen a su favor para los que sí se sientan cómodos. Yo creo que para quienes son solopreneurs, el tener ayuda de GPTs programados que los ayudan a cuestiones generales del negocio es un golazo. Y eso va a hacer que muchos vayan por encima de otros que no quieran subirse a esto, porque ganan mucho tiempo. Y ese es el tema. Ganar tiempo. Tiempo incluso para ocuparse de otras cosas como de los trabajos que tienen que hacer, van a poder aceptar más trabajos, van a poder, o sea, realmente es súper beneficioso tener una IA programada, especializada en determinados temas y que los ayude con cuestiones del negocio para que ustedes se puedan ocupar de lo otro que les gusta, que es traducir.